Hola chicos, bienvenidos a la segunda clase digital de la materia de geometría y trigonometría. Bueno, vamos a estar hablando ahora de lo que son los ángulos. Seguimos en el mismo aprendizaje esperado, pero ahora vamos a iniciar con el trabajo de lo que son los ángulos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito acerca de su definición, así como de algunas de las clasificaciones de los ángulos. Ajá. Para ello, pues recuerden ustedes que nosotros en la semana anterior estuvimos trabajando definiciones de punto, recta, semirrecta, rayo, líneas paralelas, líneas perpendiculares y oblicuas. Entonces vamos a hacer uso de estas definiciones para lo que es el trazo de los ángulos. Iniciemos con la definición de ángulo. Dice, un ángulo es la abertura que se forma entre dos rayos y tienen un punto en común, el cual se llama vértice. A los rayos se les conoce como lados del ángulo y los ángulos generalmente suelen medirse en unidades como son el radián, el grado sexagesimal o el grado centesimal. Nosotros generalmente lo trabajamos en grados. Aún no hemos aprendido o no estamos acostumbrados a trabajarlo en radianes. Ajá. En nuestra educación básica lo trabajamos únicamente en grados. Nosotros esos ángulos los medíamos generalmente con lo que era el transportador. Entonces ahora vamos a aprender cómo existen diferentes medidas para medir esos ángulos. Ajá. Por el día de hoy no realizaremos esta parte, únicamente nos enfocaremos a lo que es el ángulo. Si ustedes se fijan en la imagen, yo tengo ahí que tengo dos rayos. Los rayos son las líneas azules, ajá, así como decía la definición, que el ángulo es la abertura que se forman por dos rayos, que en este caso son las líneas azules a las cuales se les llama lados, y que esos rayos se cruzan o se unen en un punto, en este caso es el punto verde, que vamos a llamar vértice, ajá, y la abertura del ángulo, que ahí se marca con una línea curva en color rojo, va a ser lo que se va a llamar la amplitud del ángulo. Es lo que nosotros medimos generalmente con el transportador y que está medido en grados. Posteriormente voy a hablar de lo que son ángulos congruentes, una definición muy importante. Los ángulos congruentes van a ser aquellos ángulos que tienen la misma abertura y que además sus vértices y lados coinciden al colocarse uno sobre otro. ¿Qué quiere decir? Pues dos ángulos van a ser congruentes cuando miden exactamente lo mismo, tanto la abertura como los rayos. Ajá, porque dice que ahí sus vértices y sus lados coinciden. Entonces, para que sean congruentes tienen que ser igualitos. Esa va a ser la característica de dos ángulos congruentes. Ahora, vamos a hablar de lo que son los ángulos positivos y negativos. Ojo, esta definición de ángulos positivos y negativos es bastante importante, puesto que nos va a permitir trabajar con muchas cuestiones cuando nosotros identificamos lo que es un ángulo positivo y un negativo. Generalmente para el trazo de ángulos pues tenemos siempre como sistema de referencia al plano cartesiano y dice que un ángulo se va a trazar a partir del lado positivo del eje de las X, que es el lado que está a la derecha, ajá, en el plano cartesiano. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando trazamos ángulos en contra de las manecillas del reloj, vamos a decir que son ángulos positivos. Y cuando la medida o el dibujo está trazado a favor de las manecillas del reloj, es cuando nosotros decimos que los ángulos son negativos. Entonces, si ustedes se fijan, ahí dice ángulo de rotación positivo. El lado inicial está justamente en el eje de las X y el lado terminal está sobre el cuadrante 1, pero ahí la abertura, si ustedes se fijan, la flechita me marca que estoy midiendo del lado inicial al lado terminal, obviamente, y que esa flechita es como si me indicara hacia dónde estoy girando, y pues me indica que estoy girando hacia o en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto es un ángulo de rotación positivo, a diferencia del que encontramos en el lado derecho, que si ustedes se fijan, la flechita roja me marca que va dirigido hacia abajo, es decir, a favor de las manecillas del reloj. Entonces, cuando es a favor, pues nosotros decimos que son ángulos negativos. Enseguida tenemos lo que es la clasificación de los ángulos y dice que la clasificación de los ángulos se da de acuerdo a sus magnitudes y a la posición de sus lados. De acuerdo a sus magnitudes, nosotros vamos a tener que van a ser complementarios o suplementarios. Y a la posición de sus lados lo clasificamos como puestos por el vértice, adyacentes y las paralelas cortadas por una secante.
Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. También en esa parte de la clasificación tenemos lo que son los ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos que miden entre 0 y 90 sin llegar al 90, es decir, de 0 a 89. Ajá, a esos les vamos a llamar agudos. Los ángulos rectos van a ser aquellos que están formados por dos perpendiculares, pero que esos dos perpendiculares, como su nombre lo indica, forman un ángulo de 90 grados. Acuérdense que en el tema anterior nosotros veíamos que dos líneas van a ser perpendiculares cuando se cruzan formando ángulos de 90 grados. Y el tercero son los obtusos. Los obtusos van a ser ángulos que son más grandes que el recto y menores que 180. Entonces, el ángulo obtuso mide entre 90 y 180. Ajá, bueno, es más bien de 91 a 179. Ni son 90 ni son 180. A todos esos ángulos que están entre esas medidas los vamos a llamar obtusos. También tenemos lo que son los ángulos según su posición. Según su posición tenemos que son adyacentes, consecutivos y opuestos por el vértice. Los ángulos adyacentes van a ser aquellos que al sumarse forman ángulos de 180 grados. Ajá. Y los consecutivos son ángulos que comparten, digamos que el lado final de uno es el lado inicial del siguiente, pero además no forzosamente forman ángulo de 180. Y bueno, en el otro caso es el ángulo opuesto por el vértice, que si ustedes se fijan, son ángulos que se forman por dos líneas oblicuas, o dos líneas que son oblicuas, que se están cruzando y que no forman ángulos rectos. Y bueno, uno está de un lado del vértice y el otro del otro, por eso se llaman opuestos por el vértice. También tenemos ahí en lo de la clasificación de los ángulos, si ustedes se fijan, ahí les pinté lo que es un ángulo llano, que es un ángulo que forma 180 grados, lo que es un ángulo cóncavo, que a estos ángulos cóncavos les llaman así a los que tienen entre más de 90 y menos de 180, el ángulo recto, que es el de 0 a 90, el ángulo agudo, que es el menor de 90, y el ángulo obtuso, que es el mayor de 90 y menor de 180. Ahora también ahí tengo lo que son los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios están definidos como que la suma de esos ángulos es de 90 grados, mientras que la de los ángulos suplementarios es de 180. Nosotros sabemos que para el trazo de ángulos lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tengo que marcar un centro y marco una línea que, si ustedes se fijan, está en color verde, una horizontal, y coloco de esa manera mi transportador. Entonces en el dibujito de abajo me dice claramente que yo trazo mi línea, uso mi regla y está mi lápiz, tracé una línea o una recta. Posteriormente a la recta coloco el transportador de la forma en la que está marcado el transportador naranja. Importante que el centro esté con el inicio de la recta. Posteriormente hago una marca sobre el ángulo que yo quiero trazar. En el caso de esta diapositiva, si ustedes se fijan, ahí estamos trazando un ángulo de 70. Entonces colocamos el transportador y donde está la medida de 70, ahí coloco un punto y uno el centro con el punto que coloqué, y entonces de esa manera yo voy a tener el trazo de mi ángulo de 70 grados. Creo que esta parte todos la conocíamos, sin embargo consideré importante recordarlo. Ahora, ahí en esa imagen, si ustedes se fijan, está marcando una diversidad de ángulos, ángulo de 30, de 45, de 60, de 90, de 120, de 135, de 150 y así sucesivamente. Y cada uno de esos ángulos me lo está marcando en radianes. La unidad de radianes es la medida que está en función de pi. Si ustedes se fijan, todos los radianes están en función de pi. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender posteriormente es a cómo cambiar de grados a radianes. Consideré importante colocárselos para que, bueno, ustedes estén conscientes de que en la definición de ángulos me marcaba que también podía medir en radianes. Entonces, por ello es que coloqué esta imagen para que, bueno, ustedes estén, digamos, familiarizados con esta parte de lo que son las diferentes unidades de medida de los ángulos. Ahora vean, ahí bueno, añadí dos pequeños ejercicios en donde nosotros estamos viendo dos ángulos que son complementarios.
y los dos que son suplementarios. Entonces, acuérdense que complementarios sumaban 90. Entonces, ahí me dice que tengo un ángulo que mide 2x y un ángulo que mide 3x y que son complementarios. Entonces, como los ángulos complementarios miden 90, yo tengo que 3x más 2x son 90. Ah, pero abajo yo tengo que 3x más 2x me da 5x. Entonces, quiere decir que 5x es 90. Ahora, voy a solucionar esa ecuación. Para eso voy a despejar a x. Entonces el 5 está multiplicando y puede pasar dividiendo. Entonces tengo que x es 90 entre 5, pero 90 entre 5 me da 18. Entonces quiere decir que x vale 18. Y si x vale 18, entonces tengo que el primer ángulo, el que es 2x, es 2 por 18 que me da 36 y que el 3x sería 3 por 18 que me daría 54. Y si yo sumo 36 más 54, tengo que me forman los 90 grados. En el siguiente tengo dos suplementarios que suman 180. Entonces 2x más x me da 180. Ah, pero 2x más x son 3x. Entonces tengo que 3x me da 180. Ahora voy a despejar a la x. Entonces el 3 está multiplicando. Lo tengo que pasar dividiendo. Entonces tengo que x es 180 entre 3, pero 180 entre 3 me da 60. Y entonces de esta manera puedo observar cómo el álgebra está muy de la mano con lo que es la trigonometría y cómo yo voy a resolver problemas de trigonometría utilizando las matemáticas y cómo es que la definición de los ángulos nos ayuda justamente para resolver cuestiones de este tipo. Ajá. Es necesario conocer la clasificación de ángulos para poder nosotros resolver esta parte e identificar cuánto miden los ángulos cuando son correspondientes, que era cuando tengo dos ángulos seguidos, ¿no? Aquí, bueno, estos en este caso son complementario y suplementario porque suman 90 y 180, pero también podemos encontrar ángulos que no suman 90 y 180, sino que la suma es otro valor, ¿sale? Entonces, esto sería lo que estaríamos viendo esta semana, chicos. Gracias y bueno, espero esta clase les sirva de mucho para la elaboración de sus tareas y trabajos asíncronos. Gracias, chicos. Bonito día.